Ya, chicos, estamos en la segunda parte de la clase sobre la aplicación del desiderativo y Jonathan tiene una pregunta bastante interesante. Adelante, Jonathan. Gracias, Lice. Buen día. La pregunta era la siguiente, que en el libro del cuestionario desiderativo se menciona una situación en la que el sujeto no llega a responder ante la consigna, entonces se le hace como la inducción siguiente. Si no pudiera ser persona, ¿qué elegiría entre animales, vegetales u objetos? Y mi pregunta era, ¿qué tan recomendable es hacer esto? Ya. A ver, el día de ayer yo les decía de que tenemos dos opciones. O tomar desiderativo para ver la fortaleza yoica, o tomar el test de identificaciones, que puede degradarse el desiderativo cuando la persona se angustia mucho, le invade la ansiedad, se deja invadir por la angustia y por la ansiedad, y entonces hay un shock y hay un bloqueo. ¿Qué diferencia? Ayer dije, ¿no? Hay una diferencia entre shock y bloqueo. A ver, chicos, ¿cuál sería la diferencia? Hablando así, no quiero eruditos, quiero esas personas que realmente, que entienden por shock y que entienden por bloqueo. A ver, con sus palabras. Diana, ¿cómo estás? Bueno, no sé si está bien, pero a ver, por ejemplo, shock es cuando te cae algo muy de shock, pues, o sea, como que de sorpresa y te choqueas, ¿no ve? Y bloqueo es cuando te niegas a eso, o sea, dices, no, 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 y tienes ahí un bloqueo mental. ¿Algo así? No sé si me ha dado a entender. Muy bien. Diana, no es tan así, pero has hecho muy buen intento. El shock es cuando tenemos algo inesperado y que no nos permite responder. ¿Vieron cuando tenemos que procesar todavía la información para saber cómo responder? Es decir, estamos en la facultad sentaditos y vemos que entra estrepitosamente la policía. O sea, conocemos a la policía, sabemos que, pero entra estrepitosamente. Nos quedamos en shock, ¿no es cierto? Otro ejemplo, a ver, los llaman por teléfono y ojalá que nunca suceda esto, pero les dicen de que ha habido un accidente en el que hay algún conocido implicado. ¿Cómo? ¿Qué? Es decir, la vida los coloca en situaciones muy angustiosas y es como si nuestro cerebro tuviera todavía que procesar la información porque es una, como Diana dice, total sorpresa, ¿no? Y la total sorpresa no me permite todavía reaccionar. En cambio, bloqueo. ¿Cuántas veces, a ver, chicos, ustedes han sentido el bloqueo? Día anterior han estudiado algo, han visto algo, han analizado algo. Viene al día siguiente, les ponen eso y dicen, pero si esto sabía, pero su mente en blanco. En el bloqueo es como su nombre lo indica, es como si nuestra mente bloqueara un conocimiento, una experiencia,
una vivencia, algo que conoce, algo que se conoce, pero que se bloquea. Se bloquea porque no, o sea, por 20,000 razones. Es como si ese conocimiento, ese aprendizaje no estuviera al servicio de ustedes. Se va al agujero negro. Salen de esa situación, miran su libro, miran esto, miran lo otro, dicen, pero si esto era. Entonces ahí los psicólogos tendríamos que estudiar por qué se bloqueó en ese tema, por qué justo fue en ello. Tendríamos que estudiar los porqués, ¿no? Sin embargo, chicos, en el desiderativo, nosotros no vamos a ver si es shock o si es bloqueo. Shock o bloqueo, en el desiderativo es lo mismo. En cambio, ustedes ya van a ver en proyectivas 3 que shock y bloqueo en el Rorschach, por ejemplo, tiene sus diferencias, tiene sus características, ¿no? Entonces, ahí estamos, esa es la diferencia del shock y el bloqueo. Ahora, contestando la pregunta de Jonathan. ¿Cómo podemos llegar a hacer un test de identificación? Degradar al test del desiderativo en un test de identificación. ¿Y por qué digo degradar? Porque no es ya de fortaleza yoica, sino ya es de identificaciones. Cuando el shock o el bloqueo haya sido evidente, no puedo, no, si no soy persona no quiero ser nada, no quiero ser otra cosa, y entonces pasas a esta parte, Jonathan, en la que tú puedes preguntar, puedes realizar la pregunta de por qué, perdón, me distraje. O sea, puedes irte a las preguntas de si usted le gustaría, si usted no pudiera dejar de ser persona, ¿en qué animal, en qué vegetal o en qué mineral o cosa quisiera ser, quisiera convertirse? Pero ya, Jonathan, cuando tú, aunque no le digas en qué animal específicamente, aunque le digas así en general, animal, vegetal o cosa, ya lo conviertes en test de identificación. ¿Por qué? Porque ha habido un fracaso. Cuando tú ya le dices animal, vegetal o cosa, ya todos se dan cuenta de que, ay, qué bruto, tenía que hacer esto, o tenía que degradarme así, o podía elegir un animal, podía elegir un vegetal y podría elegir pero ya eso es inducido. Por lo tanto, Jonathan, cuando degradamos el desiderativo en un test de identificaciones, cuando ha habido bloqueo, cuando ha habido shock, cuando no ha habido la respuesta del individuo. Aunque tú le pongas las 3 opciones, de igual forma ya es un test de identificación. Pero ya no es el test de desiderativo. ¿Por qué? ¿Por qué no es el test de desiderativo? Porque precisamente lo que queremos es ver ante nuestras agresiones, ante nuestras
arremetidas, cómo reacciona, cómo se defiende en un estado natural la persona. Y entonces es ahí donde nosotros vamos a evaluar lo que es la fortaleza yoica a través o por medio de los mecanismos de defensa que implemente la persona. ¿Qué me dice? ¿Está clara, Jonathan? ¿Dónde estás? Lice se salió porque su internet se fue, dijo, manda un mensaje al grupo de WhatsApp. Ah, bueno. Bueno, voy a admitir de nuevo a toditos. Ya, lo he vuelto a admitir. Muchas gracias, Lice. Perdón, se cortó mi internet. Sí, Jonathan, ya he dado la respuesta, por lo tanto, tú verás en el... acá hay una persona que me pone un puntito nomás como identificación. Por favor, la persona que pone solo un puntito de identificación, tenga la bondad o poner su nombre o la voy a sacar. Está bien, licenciada, veré las configuraciones. Puntito, puntito, Licenciada, ¿me escucha? te escucho. Sí, Te sales, voy por a- favor, si no pones tu nombre. sí, estoy viendo las configuraciones, licenciada. Ya, te doy 2 minutos más. Señores, tanto en genética como en proyectivas 1, he pasado a eliminar a todos los que tienen emoticones o puntitos o sobrenombres. Tienen que tener su nombre y apellido completo, y así como Ninoshka Vázquez, como Mariela Huanca, como Caterín Zurita, quiero su foto, no quiero una margarita, ni quiero una persona, un emoticón de como que una persona de espalda. Por lo tanto, puntito, te elimino, Ariel Claros. Ya está, licenciada. Ya. O sea, en esto tenemos que ser muy prudentes porque ha sucedido, chicos, que hay intrusos, hay más de las personas que están inscritas. Ahora, yo aplaudo a las personas que quieran y les agradezco además a las personas que no estén inscritas y quieran pasar mi materia, pero por lo menos tienen que decirme, por lo menos tienen que agarrar y decirme, licenciada, no estoy inscrita, pero quiero pasar su materia, ¿no? Ya, Jonathan, ya contesté, por lo tanto, ¿se entendió, chicos? ¿Se entendió? Por favor, retroalimentación. ¿Se entendió lo que expliqué a Jonathan? ¿No se entendió? ¿Se entendió, Lice? Se entendió, Sí, Lice. sí, licenciada, entendió. Bueno, solo una cosita. No se olviden de que te mato. Entonces, ¿qué quiero yo ver? ¿Cuánto de vida todavía le queda a la persona como para identificarse con algo? Y este algo tendría que ser la degradación vital, sería la degradación de mayor
impida después de la persona, tendría que ser animal. No animal, no persona, tendría que ser vegetal. No animal, no persona, no vegetal, tendría que ser mineral. Mineral o cosa. Y eso nos habla de la fortaleza iónica. Entonces, eso lo tiene que hacer el individuo espontáneamente. Ahora, cuando fracasa el desiderativo, vamos a hablar de ya un test de identificación. Bueno, preguntas, chicos, preguntas sobre lo que ayer hemos visto. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y vamos a ver dónde nos quedamos el día de ayer. Si mal no recuerdo, nos quedamos en tiempo de reacción. ¿Es correcto? Sí, Sí, licenciada. Sí, Chicos, licenciada. en la toma del test, nosotros además de escribir los suspiros, los silencios, los gestos que haga la persona, tenemos que tomar tiempo de reacción. Ahora, muchas personas me preguntan, ¿y el tiempo de reacción lo tomamos así sin que la persona se dé cuenta? No. Chicos, el tiempo de, este es una prueba, el desiderativo, el cuestionario desiderativo es una prueba de presión. Por lo tanto, yo estoy con mi gran cronómetro acá, porque estoy presionando, estoy viendo cómo esta persona reacciona ante la presión del medio. Por lo tanto, el cronómetro se lo muestra normalmente. Hay dos formas de tomar tiempo de reacción. Uno, si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué te gustaría convertirte? Y apretas el cronómetro. En cuanto se termina de dar la consigna. Y el individuo agarra silencio. Entonces el cronómetro continúa. ¡Oh! ¡Tac! Apago. Aunque no me dé una respuesta, aunque me haya dicho, oh, me encantaría, oh, qué horrible pregunta, oh, nunca me había puesto a pensar, porque esas son las respuestas que yo he tomado 20,000 desiderativos y esas son generalmente las respuestas. O sea, qué interesante pregunta, ¿no? Oh, uy, qué horror. Entonces, la primera forma es aprendemos el cronómetro en cuanto terminamos de emitir la primera consigna y apagamos el cronómetro en cuanto haya reacción verbal de él, aún sea una exclamación, de nuestro paciente, aún sea una exclamación. Esta es la forma que yo les recomendaría aplicar. Porque la segunda modalidad es, tú apretas después de emitir la consigna y tienes que apretar en cuanto agarre y diga, por ejemplo, a apretar la finalización en cuanto la persona logre
elegir un objeto de identificación. Por ejemplo, ¿qué te gustaría convertirte? Aprieto el cronómetro. Y la persona agarra y dice, qué interesante esta pregunta, nunca hubiera pensado. Entonces el cronómetro continúa su paso sin que finalicemos. Pero en cuanto dice, oh, ya sé, en una margarita, pum, finaliza el tiempo de reacción. Se finaliza el tiempo de reacción. Es decir, en esta segunda modalidad es cuando el sujeto elige. Ahora, acá hay dos cosas. Usted puede, como psicólogo, asumir en las 6 catexias una sola forma de tomar el tiempo de reacción o la otra. Pero no pueden mezclar. La primera catequia, no pueden mezclar las dos formas. La primera catexia, empleo la primera forma, la segunda catexia la segunda. No pueden hacer eso. O asumen la primera o asumen la segunda, pero en las 6 catexias. ¿No? O sea, la competición tiene que ser en las 6 catexias por igual, en referencia al tiempo de reacción. La segunda cosa que les quiero decir, yo estoy convencida de que un docente no solamente es el que transmite un conocimiento repetitivamente, sino que también puede brindar la experiencia que durante todos los años de psicóloga o psicólogo uno tiene. Y por lo tanto, por eso es de que yo les recomiendo la primera versión de tomar el tiempo de reacción. Tengo que decirles que hay estas dos versiones, pero tengo que tomar la primera. ¿Por qué? Porque chicos, con la primera, ya él reaccionó de alguna forma y ya se está defendiendo, aunque diga, oh, qué pregunta más interesante. No, o sea que es una intelectualización, ¿no es cierto? Por lo tanto, chicos, a mí me sirve mejor la primera, porque en la segunda yo tengo que ir anotando, oh, qué pregunta más interesante, y mi cronómetro sigue, ¿no? Me gustaría convertirme en, qué sé yo, un auto rojo. Y cuando dice auto rojo, recién yo aprieto el cronómetro y tengo que mirar cuántos segundos ha tardado y tengo que anotar. Chicos, es estar atento a muchas cosas. Por lo tanto, si estoy atento a muchas cosas, o sea, me desgasto mucho como psicólogo, como profesional. En cambio, en la primera forma de evaluación directamente hago o sea, de evaluación del tiempo de reacción directamente en cuanto la persona empieza a responder, yo ya dejo de estar atenta al tiempo de reacción. Por eso es de que les recomiendo de que ahora, obviamente, ustedes pueden usar o una o la otra. O sea, acá estoy yo confirmando o afirmando o justificando el por qué es mejor la primera forma de tiempo de reacción.
acá sigo justificándola, y en la práctica hacia el maestro lo que hace un ratito les decía. La importancia del dominio de la técnica. Este test, y saben de que jamás les he dicho, apréndanse de memoria, dibuja una persona del otro sexo. ¿Cuál de ellos eliges para contar una historia? O sea, ustedes tenían la libertad de, en Proyectivas 1, de emitir la consigna o las consignas de los test, de tal forma que ustedes empleen la que más les convenga. Total, los test proyectivos gráficos, chicos, gráficos, tienen consignas demasiado simples, tienen consignas demasiado fáciles, pero ya en el desiderativo es el único test que yo les pido ser un poco más rigurosos para no dañar este test tan lindo que nos brinda tantas informaciones. Por lo tanto, es importante que ustedes aprendan a tomar muy bien este test desiderativo. Opciones que te brinden el test. Hay que entender que la fortaleza yoica solo la vamos a indagar cuando el sujeto se sienta amenazado y tenga que defenderse. Ahí observaremos si sobrevive o muere. Muere quiere decir fragilidad yoica, y el sobrevivir, soy una sobreviviente, ¿no es cierto? El sobrevivir es signo de fortaleza, por más de que tú me enfrentes con la muerte, por más de que me ataques, me agredas, sobrevivo. Y por lo tanto, es una, yo quiero que entiendan la riqueza del test desiderativo. Si sobrevive, sus elecciones serán manifestando una lucha tenaz para seguir viviendo, e identificándose con los reinos vivos y objetos útiles y dinámicos que tienen también vida. Si muere, quiere decir de que hay mucha debilidad yoica y cualquier viento cruzado pues lo puede llevar a un trastorno psicológico. Acá hablo de los 3 reinos de la naturaleza, por si acaso alguno, porque me he topado durante los años de mi rol como docente, me he topado con gente que dice, ¿qué son esos reinos de la naturaleza? A ver, son reino animal, vegetal y mineral. Los 2 primeros tienen mucha vida, en cambio el último no tiene vida. Por eso es de que nosotros podemos hablar sobre la sobrevivencia o la muerte en el desiderativo. Características de las elecciones neuróticas. Aquí hablo que los neuróticos van a elegir las 6 catexias positivas y negativas, van a elegir algo, los 6. No importa el orden, no importa si el degradé, la
degradación de la vitalidad es paulatina, no importa. Lo importante es que el neurótico va a dar las 6 respuestas que nosotros le estamos pidiendo. Los más adaptados serán los que vayan con un degradé poco a poco, los más adaptados, ¿no? Los neuróticos y su debilidad dioica. Ustedes saben de que la salud mental es un continuo. No es de que, oye, acasito, ¿no? Tú eras un neurótico redomado y acasito te psicotizaste. Cuando hay una neurosis, cuando una psicosis está sostenida todavía en una neurosis que funciona, vamos a ver de que la neurosis va a tener bastante sintomatología. Pero si hay bastante sintomatología, en cualquier momento y cualquier dicho se va a un verdadero trastorno psicótico. Ahora, ¿cómo diferenciar esto? El neurótico va a dar las 6 catexias y a veces su degradación no va a ser paulatina. Su degradación en la vitalidad no va a ser paulatina, no va a elegir animal, vegetal y mineral, sino, por ejemplo, su primera respuesta, mineral o cosa. Segunda respuesta, animal. Tercera respuesta, vegetal. Pero ha dado, cuando da en las catexias positivas, tanto como en las catexias negativas, es una neurosis. Y es lo que les decía el otro día, creo que ayer, que esta persona que tiene degradación abruptas, una degradación abrupta o degradaciones abruptas, no animal, vegetal, mineral, sino cualquier tipo de otro tipo de degradaciones, lo que les decía, son neuróticos que requieren tiempo para fortalecerse. El ejemplo de ayer, cuando alguien los agrede, se quedan secos, toda la noche piensan, al día siguiente, oye, ven, a mí no me vas a agredir, ¿no es cierto? Necesitamos muchas veces tiempo para reaccionar, pero no nos cae. Ahora, las personalidades más débiles, o sea, ya no estamos hablando de los neuróticos, sino personalidades débiles, cuasi psicóticas. Si se deja invadir por la angustia y sucumbe ante las preguntas que le hacemos, que son preguntas agresivas, entonces vamos a ver de que hay shocks o bloqueos, que eso es lo que ya les he comentado. En ese caso, que este shock o bloqueo se dé en cualquiera de las catexias positivas, se pasa a la negativa. Si en cualquiera de las negativas otra vuelta hay shock y bloqueos, se termina la prueba. Se suspende la prueba. Otras características que presentan las estructuras prepsicóticas. Negación de la consigna y reiteración del reino, lo que se interpreta como negación inmediata de una orden verbal sensoperceptiva. Es como si orden verbal. Hijo, pon tu cuarto en orden. Entró por acá y salió por allá. No la acato. Hace un ratito, ayer les dije, por favor, su foto. No quiero margaritas, no quiero emoticones. Ahorita abro y empiezo a aceptar a las personas y ahí la gran margarita y la gran emoticón.
Chicos, cuando uno se somete a las reglas, al juego de reglas y a las prioridades, parte de la fortaleza yoica es un superior bien estructurado. Cuando hay un superior bien estructurado, no devorador, persecutorio, terriblemente aplastante, no. Cuando hay un superior bien estructurado, hay un yo fuerte y hay un ello controlado. No sobrecontrolado, sino controlado, que es lo que hace una persona madura y equilibrada. Otras características que presentan la estructura presicótica es la negación de las consignas, la negación de la orden, la negación de la ley que nosotros estamos implementando en el consultorio, o la ley que implementamos acá en nuestra Proyectivas 2 para organizarnos, para movernos más tranquila. Y ahí está, ¿no? O sea, una cosa es que yo niegue y diga, no, no hay peligro con el volcán que está en erupción, como ayer les comentaba, no, no hay peligro. Esa es negación, ¿sí? De una realidad, pero la realidad existe. Pero qué bárbaro cuando se está poniendo una orden en el discurso y el sujeto desoye esa orden. Entonces es no acatamiento a la ley. La teoría es base y la técnica es la experiencia. Cuando ustedes, chicos, hayan tomado muchos desiderativos y hayan evaluado muchos desiderativos, van a ver lo hermoso que es este. Y el pensamiento de la semana. Cuando hablo de morir, no hablo de dejar de existir como psicóloga, con el cuestionario desiderativo. Habla de la vida, de sus vacilaciones, de lo que nos sorprende, de lo que nos hiere, de lo que nos punza, de lo que nos mata. Aún sigamos respirando, aún sigamos caminando. Cuando vienen nuestros pacientes, yo le tomo desiderativo, lo mato, pero hago una muerte ficticia, una muerte de laboratorio. Él sigue viviendo y él sigue caminando por la vida. Nosotros somos los que nos quedamos con el conocimiento y con el diagnóstico de él. Por lo tanto, lastimosamente muchas veces los psicólogos, en vez de ser un consuelo, somos un factor de angustia, y a veces ese factor de angustia necesitamos crearla, esos factores de angustia necesitamos crearlos para ver cuán fuerte es la persona que estamos testando. Si siempre pude levantarme, siempre puedo hacerlo, y siempre reviviré, me reinventaré, pero no pereceré. Ese sería el lema de nosotros como psicólogos, más que como psicólogos, como personas. Es un test muy movilizante, es un test de muerte, y por lo tanto también los pensamientos que yo les doy para la semana tienen que ver con él. Colorín colorado, este cuerpo dice, acá estoy, acá otra vuelta estoy,
ahora este cuerpito se ha cansado de hablar, tienen ustedes la palabra. ¿Habrá algo que todavía en la toma del desiderativo esté mal? ¿O ustedes tengan algún tipo de pregunta? Lisa, buenas tardes. Yo tengo una duda. Bueno, buenos días. ¿Qué pasa si el testado nos dice que, cuando le hacemos la primera pregunta, que si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué quisieras convertirte? Si nos dice, no veo por qué tendría que convertirme en otra cosa, sino el ser humano es alguien evolucionado y no tiene que por qué rebajarse a otra cosa. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que no puede rebajar, o sea, chicos, cuando hay fortaleza yoica, hay flexibilidad, porque sabemos muy bien lo que es la fantasía de lo que es la realidad. Y esa flexibilidad me permite viajar con mi fantasía o volver a la realidad. Si esta persona te ha dicho tan elaboradamente, lo que tú dices, ¿no? O sea, si el ser humano, parece un discurso muy racional y con defensas racionales, pero no quiere identificarse. No se olviden una cosa, chicos. En la debilidad yoica, las personas se aferran a la realidad. No me hagas, por favor, imaginarme, no me hagas fantasear. Temo quedar atrapado en esa fantasía. Tengo miedo quedarme en un mundo de fantasía. Por lo tanto, me aferro a la realidad. Es como cuando ustedes han corregido un gráfico en la que el árbol se le ve las raíces, como aferrándose a la realidad. Tengo que estar con mis pies bien puestos sobre la tierra porque no quiero volar. No me permito imaginarme, fantasear, viajar en un mundo de fantasía. Eso hace una persona débil. Una persona fuerte, Johnny, se permite viajar a Marte mentalmente y volver acá a la Tierra al 30 de septiembre, jueves, 11:24 de la mañana. ¿Te contesté, Johnny Rojas Valdivia? Sí, así es, licenciada. Gracias. ¿Más preguntas, chicocos? Bueno, qué facilongo me la ponen, porque entonces quiere decir que yo pensé de que iban a haber 20,000 preguntas. Me preocupa. Disculpe, licenciada. Bueno, Enzo, dale. ¿Por qué tengo Más que que todo, agarrar y para que ustedes se animen a preguntar? A ver, Enzo, dale. va a disculpar. Más que todo se me venía la duda de que cuando se le agarra en la parte del cronómetro, hay algunos que, digamos, ven el cronómetro y se como que
se sienten presionados para responder. ¿No afectaría tanto eso en la consulta? O... Ay, Enzo, no me has escuchado. Perdón. He dicho de que esta es una prueba de presión. Incluso he mostrado mi cronómetro que está en mi celular. Y he dicho, En estas circunstancias debe haber, o sea, hay algunas ocasiones donde se sienten incómodos en estos no experimentos. importa, es una prueba de presión, Enzo. Ah, ya. ¿Me estás Va a disculpar. escuchando? A ver, escúchame. Es Ya. prueba de presión. Por lo tanto, si esto les resulta persecutorio, perfecto. Es como se va a sentir y es como se siente y es como va a responder en situaciones apremiantes, en situaciones angustiantes. Y eso es lo que queremos. Está bien, licenciada, perdón por no haber escuchado. Se me olvidó pasar. O sea, he mostrado el celular. O sea, creo que entran a mis clases y después preguntan después sobre lo que ya pueden hacer pueden aplicar el test con el otro grupo. Desde un principio les he dicho, sí, parece que no me escucha. Ahorita acabo de decir, es prueba de presión, mi cronómetro está ahí sobre la mesa. Además, cuando yo usaba otro tipo de cronómetro y no el de mi celular, tenía un cronómetro así grandote y agarraba y tac, tac, porque es justamente una prueba de presión. ¿Cómo va a reaccionar este individuo cuando la vida lo apriete, cuando la vida lo asfixie, cuando lo frustre? ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Licen, buenos días. Buen día, Gladys. Me gustaría entenderlo bien esto, que es este test dice que es un ataque a la integridad del yo. O sea que lo podríamos tomar tal vez así, que esta prueba es peligroso si uno no lo sabe tomar y puede tal vez desencadenar, digamos, a un neurótico con una fachada, a un psicótico con una fachada de neurótico. O sea, si no lo tomamos bien, podemos desencadenar, podemos hacer caer esa fachada y aparece el psicótico, digamos. Bueno, esto me hace pensar porque en la experiencia de mi vida, ¿no? Cuando estaba en la universidad, yo no conocía de este test, estaba todavía abajo, pero en un momento en que salimos las compañeras, nos reunimos y empezamos a hablar de la materia, otras compañeras que están más arriba, comentar de la materia, y ahí de repente a alguien se le ocurre hablar de este test, y yo entonces estaba un poco deprimida porque había no tan terminado o roto con mi pareja porque me había engañado, digamos, entonces, pero estaba mal, en un duelo podríamos decir. Entonces dice, si te gustaría convertirte en un animal, perdón, o si no eres animal, una planta o un mineral, pero al final empieza a ponerme en la boca, digamos. Me quedo pensativa si no fuese persona y me convertiría en algo. Entonces yo decía, o sea, como que como usted dijo, ¿no? Me ha dejado en shock porque estaba mi recuerdo, mis sentimientos y la pregunta como que creo que estaba en juego, se podría decir. Pero al final también dijo, nombró muerte, nombró psicosis y nombró... No recuerdo bien eso. La cosa es que me ha dejado un poco marcada.
O sea, no se ha ido ese recuerdo así nomás. Por eso era mi pregunta. Ya, no, Gladys, el test mismo es tan disfrazado que es muy difícil que desencadene una psicosis. Sí, este disfraz del test nos permite ver la psicosis disfrazada, como tú dices, de neurosis. Es decir, este test y las respuestas nos permiten ver una debilidad yoica. Esta primera parte de la respuesta. La segunda parte, ven, o sea, chicos, cuando se toma mal, lo que yo siempre digo, ustedes tienen que tener muchísimo cuidado, muchísima ética y yo les diría, embestirse del rol del psicólogo, vivir el rol del psicólogo. Si yo voy a utilizar mis técnicas en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier persona, sin el encuadre, sin las entrevistas previas, yo no solamente estoy faltando el respeto a la persona, sino me estoy faltando el respeto a mí misma o a mí mismo, porque soy psicólogo y asumo y me hago cargo de mi profesión. No podríamos decir, Gladys, de que la conversación casual que has tenido con tus compañeras te han llevado a una psicosis, porque estás acá bien neurotiquita como todos nosotros, como cuando acá en Bolivia decimos peyorativamente, eres una neurótica, yo digo, ay, me está diciendo normal, me está diciendo qué normal eres, porque decirme qué neurótica o qué neurótico que eres, es decirme, eres normal. Entonces, Gladys, no te ha psicotizado, sí te ha debilitado, pero si hubieras estado en un contexto distinto, si hubieras ido al psicólogo, si hubieras hecho todas las primeras entrevistas, la anamnesis, y si hubieran hecho el encuadre y el psicólogo o la psicóloga te hubiera dicho, mira, te voy a tomar unos test para saber qué tipo de personalidad tienes, cuán fuerte estás y demás. Yo marqué la línea, rayé la cancha y por lo tanto ya estás en situación de prueba. En esa situación de prueba tendríamos que ver, ahora ya conoces el test, por lo tanto ya entra la variable de conocimiento, aunque la variable de estructura con las defensas emitidas y con las identificaciones efectuadas podríamos todavía interpretar. ¿Qué les quiero decir? ¿Por qué el factor sorpresa? Porque no queremos que entre la variable aprendizaje. Ahora, ustedes me dirán, entonces ya no podemos hacernos tomar dentro de un contexto adecuado, yendo al psicólogo y con todas las características o sea, de todo lo previo que se hace antes de tomar el test. Sí, pero el psicólogo tiene que tomar en cuenta que está tomando a otro psicólogo.
que ese psicólogo sabe las variables del test, sabe las características del test. Pero sin embargo tiene que dar una respuesta, por más de que sabe, tiene que dar una respuesta. Y en su respuesta hay elección. Peor todavía, si yo sé de que si elijo tal cosita es tal cosita, o sea, peor todavía, siempre hay una elección. Y sí, vamos a tener que tomar en cuenta de que es psicólogo y que sabe las características del desiderativo y que sus respuestas pueden estar teñidas o atravesadas por el aprendizaje. Pero nos tiene que llamar la atención de igual forma sus elecciones. De igual forma nos tiene que llamar la atención por qué emplea más mecanismos de tal tipo o mecanismos de tal otro tipo. Y de igual forma nos tiene que llamar la atención sus identificaciones. Yo les diría, clínicamente hay dos formas de llegar a un diagnóstico, desde la vista clínica y desde la vista estructural o totalmente psicopatológica, vamos a decir. Desde la vista clínica hay síntomas. El sujeto emite síntomas. Y los síntomas siempre son característicos de algún cuadro. Y eso lo tenemos que relacionar con las técnicas que hemos tomado y las conclusiones a las que hemos llegado. O sea, chicos, la estructura muy difícilmente se puede, la estructura de personalidad muy difícilmente se puede cubrir, se puede encubrir, se puede disfrazar, porque lo que digamos es elección, aunque sepamos el texto. Ahora yo lo que les recomendaría es, si es un psicólogo, vean más desde la parte clínica, trátenlo mejor, observen mejor, analicen mejor desde la parte clínica, sintomatológica, que con desiderativo, que sabemos de que, como les decía, ahí nos tenemos que observar la variable aprendizaje. Por lo tanto, Gladys, no te han tomado, pero sí, por ejemplo, la pregunta te ha angustiado y tú no sabías de qué se trataba de un desiderativo. Por eso es de que te agradezco mucho que hayas intervenido, porque a través de tu intervención puedo decir, por esto, chicos, no se debe tomar, jugar, no se debe utilizar irrespetuosamente nuestras técnicas, porque al hacerlo nos estamos faltando a nosotros mismos. Es como si ustedes vieran al cirujano jugar a los dardos con su bisturí, ¿no? O sea, ustedes yo creo que nunca han visto, o al dentista agarrar su torno y hacer un agujero en la mesa de madera. De poder hacerlo, lo pueden hacer, pero no está bien, porque está utilizando
sus herramientas de trabajo para otros fines. Gracias, Gladys. ¿Te respondí? Sí, licenciada, gracias. Esto lo decía por la gravedad que tiene el test, ¿verdad? Y lo pensaba, mayormente se usa la palabra bajo autoestima. Tal vez se podría decir también, digamos, de demasiado sensible la persona o débil, se lo puede ver físicamente, se puede hacer también así una intervención, porque para este test necesitamos hacer una entrevista y en la entrevista vemos, ¿verdad?, si la persona está capacitada o no para hacerle este test, si no está dentro de un duelo, digamos. Pero para no tener una confusión, digamos, o algo, estar más segura, digamos, se lo puede ver también, ¿verdad?, por fuera, porque como dicen, lo que llevas dentro lo reflejas afuera. Se puede también visualizar de ese lado, digamos. Ver, o sea, si la persona de baja autoestima, como dicen, ¿no? En su persona no se cuida, por decir, anda más estresada, preocupada en otras cosas, pero no en ella misma, porque en realidad deberíamos ser primero nosotros como sujeto, ¿verdad? Pero si una persona no se cuida a su yo, es que hay algo más estrés, más problemas, y eso es que le hace que digamos, que no es, no sé, se podría decir que no está apta tal vez para un test o hacer algo primero antes. No sé si me explico, licenciada. Claro. En la anamnesis, en la entrevista, en las primeras sesiones que nosotros tomemos, chicos, si yo veo clínicamente, por ejemplo, si alguien me dice, escucho voces, vengo, esto es real, vengo porque mi mamá no me cree. ¿Y qué no te cree? Dios me habla. Dios me dice, haz esto, haz lo otro, haz lo de más allá. Y claro, yo dentro de mí decía, qué macana, tu mamá no te cree y yo tampoco. Estás psicotizándote. No, estás con alucinaciones auditivas. Entonces, chicos, si ustedes ven en la entrevista que han hecho de que hay clínicamente una debilidad yoica que ya está presentando una sintomatología que habla de una estructura psicótica, ya no le voy a tomar jamás el desiderativo, jamás, jamás. No le tomaré una prueba gráfica, le tomaré cualquier otra cosa menos el desiderativo. Menos el desiderativo. Por lo tanto, la anamnesis me marca si tengo que tomar el desiderativo o no, por ejemplo. ¿No? A través de la sintomatología clínica que va a estar relatada tanto en el motivo de consulta como en las entrevistas que yo tenga sobre la vida del paciente. Después hablaste, Gladys, de de la baja autoestima. Cuando hay baja autoestima, obviamente hay afectación al yo. Ahora, nuestra tarea es ver cuán afectado está. Si esa afectación del yo ha hecho de que esa identidad se diluya, desaparezca, entonces está muy afectado. Pero si esa baja autoestima o baja autovaloración llega a niveles solamente neuróticos, bueno, el diagnóstico es más prometedor. ¿Está bien, Gladys? ¿Te contesté? Sí, licenciada, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Perdón, antes de dar paso a las preguntas,
Ahora ustedes van a tomarse el desiderativo. A partir de ahora ya pueden subir las tomas que hagan. Y ahí el pedido es que cuando estén de pacientes, sean pacientes difíciles. Pongan en situación difícil al psicólogo, porque la próxima clase del día miércoles vamos a hablar ¿y qué pasa cuando nos ponen en esta situación? ¿Y qué pasa cuando nos ponen en esta otra situación? Para que ustedes también sepan manejar y el cómo responder a las distintas situaciones en las que el paciente nos pone. No solamente en tanto conducta, digamos, ¿no? O sea, no quiero hacer, ¿qué te estás, o sea, qué te crees o algo así? No solamente en tanto conducta, cómo reaccionar, sino cómo ir armando las catexias con respuestas difíciles. Por ejemplo, respuesta difícil, como hemos visto, Superman, Spider-Man, todos los cómics, ¿no? ¿Dónde colocamos? ¿En qué reino colocamos? Ahí el otro día me dieron una respuesta. Me dijeron, no quisiera ser las púas, escuchen bien, las púas de un puercoespín. Entonces, yo decía, una cosa es que me diga, no me gustaría ser un puercoespín, y otra cosa es que me diga, no quisiera ser las púas de un puercoespín. Entonces, ¿dónde coloco eso de las púas? ¿Lo coloco en animal o lo coloco en materia no viva, mineral, cosa? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Chachán, chachán, no les doy la respuesta, ustedes quiero que analicen. O sea, esto voy a preguntar el miércoles en nuestra clase sincrónica. El miércoles vamos a dedicar, chicos, a ver estos casos raros y estas respuestas raras. ¿Hecho? Está bien, Lice. ¿Habrá alguna otra pregunta? Sí, dice, con respecto al role and play, al momento de hacer el video directo vamos a pasarnos a la consigna, ¿no? No vamos a hacer nada de encuadre, entrevista o nombre. Nada, no, nada. Nada, en absoluto. No se olviden de que es juego. Y no se olviden de que todos sus compañeros saben. Estamos en el mismo nivel. Es para aprender a tomar el desiderativo. Jenny, estamos haciendo un simulacro. A ver, cuando hacen el simulacro de catástrofe aérea en el aeropuerto, todos, hasta los heridos, actúan, ¿verdad? Estamos haciendo un simulacro para saber cómo conducirnos como psicólogos al tomar esto. El psicólogo, el que hace de psicólogo,
va a emitir la consigna del desiderativo. Y el que hace de paciente va a ser un paciente, pero así terriblemente antipático, que lo va a poner en zancadilla, le va a poner zancadilla al psicólogo. Y el psicólogo tiene que saber reaccionar, tiene que saber conducirse. Y entonces, acá, él, y a mí me interesa mucho esto, el que hace de paciente va a evaluar cómo este psicólogo, este todavía pichón de psicólogo, o esta pichona de psicóloga, está aprendiendo el desiderativo. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Está bien? Sí, Lice. Muchas gracias. Ojo, que cuidado, ¿no? Los que hacen de psicólogo tienen que saber de que van a ser evaluados por su paciente. Y después cambian. Por lo tanto, pongan, por favor, gran empeño, pongan gran... envístanse del rol, ¿no? Hagan su mejor esfuerzo, tanto como psicólogo como paciente. Ojo, después son ustedes los que van a calificar a su compañero. Y si nosotros vemos el video, vemos que han habido errores y ustedes están calificando 100 a su compañero, bueno, les quitamos puntos a ustedes. O sea, esto para que lo hagan con seriedad, esto para que lo asuman, o sea, el role-playing, si bien es un juego, pero necesito de que sepan aplicar bien el desiderativo. ¿Alguna pregunta más? La última pregunta, chicos, ya mi garganta está hecha bolsa. La evaluación, buenos días, dicen. La evaluación que se va a hacer para el papel del psicólogo, ¿también se le va a hacer para el papel del paciente? No. ¿Qué vas a decir al paciente? O sea, el paciente tiene que saber ser paciente, no. El psicólogo tiene que saber ser psicólogo. Oh, ya, sí está bien, gracias. A veces hacen preguntas muy poco lógicas, Susana, porque no es lógico. Solamente yo quiero que ustedes aprendan a tomar el desiderativo bien. Por eso es de que también hay crítica. Ya está Va a bien. haber crítica por medio. Ay, chicos, toda la suerte del mundo. Encuéntrense con sus compañeros, no importa si es del grupo 1, si es del grupo 2. Apréndanse primero la consigna muy bien y cuando sean pacientes, pongan zancadilla. No me gustaría esa pareja que agarra todo perfecto. No. Quiere decir que no se han aficionado mucho, no se han esforzado mucho por ponerle zancadilla al psicólogo. Por lo tanto, el todo perfecto no vale, 0. El que han habido, el paciente me ha puesto, o sea,
lo he puesto en esta situación y él no ha sabido reaccionar, ha reaccionado mal, ha convertido el test en un test de identificaciones. Todo me tienen que poner. ¿Está bien? Bien, chicos, el silencio otorga. Dejo de grabar